relacionadas con la causa palestina, desde un Estado binacional que se le ha propuesto, no aceptó, hasta la famosa solución de 2 estados que ya nadie cree, nada más que la gente de verdad que le falta algo en la solución de 2 estados. Eso es como un matrimonio. Una persona quiere 2 estados y la otra no quiere, porque no existe este término en el vocabulario israelí. ¿Hasta cuándo va a seguir este matrimonio? Nosotros aceptando con Israel 2 estados, Israel no quiere. Y entonces esto no va a tener solución nunca de esta forma. Y ocupó toda Palestina y está avanzando hacia la anexión de Cisjordania, según declaran los propios extremistas de la derecha sectaria fanática presidida por Benjamin Netanyahu. Durante más de 15 meses, los palestinos y los gazatíes en particular resistieron como el primer día. Más de 48.000 mártires han caído y más de 120.000 heridos. La mayoría son niños, mujeres y ancianos. Israel, liderado por Netanyahu y apoyado por armas letales estadounidenses, buscaba liquidar la causa del pueblo palestino bajo el título de liquidar al movimiento Hamas y liquidar a la resistencia libanesa. Pudo asesinar a algunos de sus líderes, como Sinwar y Sayed Hassan Nasrallah, pero no pudo eliminar la resistencia del pueblo palestino ni del pueblo libanés. Palestina se ha convertido hoy en el mayor desafío moral de nuestra era y está siendo vista por las generaciones más jóvenes como una prueba, un examen verdadero ante nuestra humanidad colectiva. Israel mató a casi 4.000 personas en el Líbano, dejó 15.000 heridos, destruyó las principales, son 150.000 heridos, destruyó las principales aldeas y edificios en el sur del país, en los suburbios sur de Beirut, en la Bekaa, y lanzó hacia la frontera con el Líbano a unos 70.000 soldados, armados hasta los dientes con las últimas generaciones de armas estadounidenses. A lo largo de más de 2 meses, ese ejército israelí, debido a la firmeza y la valentía de la resistencia libanesa, no logró avanzar más de 5 kilómetros, con más de 4.000 mártires y más de 1.200 heridos. Una cifra importante para el ejército israelí, que ya estaba agotado en Gaza. Nuestros jóvenes crearon epopeyas militares extraordinarias en nuestra historia. Pequeños grupos móviles resistieron y se mantuvieron firmes en Gaza y en el Líbano. Después de una feroz batalla de desgaste en Gaza, frente al 4º ejército más poderoso del mundo, en cuyas espaldas estaban decenas de acorazados y submarinos de la OTAN, con portaaviones, satélites y las últimas tendencias de la tecnología moderna, infligiendo grandes pérdidas al enemigo en sus fuerzas y equipos. Y por primera vez, la profundidad ocupada en Palestina fue atacada en 2 niveles, militar y económico, con misiles precisos y drones guiados por parte de la resistencia hasta una profundidad de 150 kilómetros. A todas estas, el presidente norteamericano, en aquel entonces Joe Biden, quería lograr un alto al fuego antes de que Trump llegara a la Casa Blanca. Por eso obligó a Netanyahu a bajar del árbol, porque se metió con un mono allá arriba, y aceptar un alto el fuego sobre la base de la resolución de la ONU 1701 en cuanto al Líbano. Israel no quiere la solución de 2 estados, ni la solución de un solo estado, porque el sionismo no lo tiene en su vocabulario. Ha hecho de todo y no le quedó nada. ¿Qué le quedó? El genocidio y la limpieza étnica. Durante 10 años, Netanyahu ha estado intentando presionar a los estadounidenses para que ataquen a Irán, porque en realidad Israel no tiene los medios para atacarlo. Cuando Netanyahu dice que su guerra principal es con Irán,
Eso significa que todo lo que está sucediendo ahora son pasos preparatorios hacia su objetivo final. Si se lleva a cabo un ataque contra Irán, conduciría para los israelíes no solo a la división del Líbano, sino también de Siria e Irak, y también de Irán y Turquía. Y este es el secreto del apoyo de los israelíes al proyecto del Estado kurdo, que posteriormente conducirá, según esperan los israelíes, a la explosión de la situación interna en Siria, Irak, Turquía e Irán. Esto abre una especie de corredor desde el Mediterráneo oriental hasta las fronteras de China y amplía el marco de influencia israelí. Todos estamos viendo lo que está pasando en Siria y lo que está pasando en la región. Netanyahu estuvo dilatando el proceso en espera, digamos, se imprimió una segunda vez. Hay quien critica en tono peyorativo diciendo que no existe un equilibrio de disuasión entre la resistencia e Israel. Y yo les pregunto, ¿desde cuándo hay tal equilibrio entre un Estado y una resistencia? La resistencia como concepto es como cuando dicen, Cuba no puede contra los Estados Unidos. ¿Quién dijo que no puede? Puede con la unidad de su pueblo. Ellos pueden tener armas, pueden atacar, pero ellos no pueden ocupar porque hay un pueblo que los va a vomitar, perdón la palabra. Los va a escupir, los va a expulsar, no los va a dejar vivir ni una noche tranquilos en la tierra ajena. La resistencia como concepto es una reacción a la acción de la ocupación. No es una acción, es una reacción a la ocupación. Y en general los sacrificios incurridos por quienes resisten contra la ocupación son mucho mayores que los incurridos por el ocupante. Esto es así. El precio que tienen que pagar los pueblos. ¿Acaso el pueblo ruso no puso 20 millones de mártires? ¿Acaso el pueblo argelino no puso 1,5 millones de mártires para liberarse? Bueno, nosotros no somos una excepción. Estamos pagando muy caro. Los que se quejan de que, se está pagando muy caro, hay que recordarles que para liberarse no hay de otra, hay que sacrificarse. Un ejemplo de esto es la guerra de Vietnam. ¿Quién ganó al final? Ganó Vietnam. ¿Por qué los estadounidenses fueron derrotados, no? El número de soldados estadounidenses muertos fue 50,000, mientras que el número de vietnamitas que ofrecieron sus vidas ha sido 2 millones. Lo mismo ocurrió en la entonces Unión Soviética contra Hitler, en la que perdieron la vida 20 millones de mártires, y en Argelia contra el colonialismo francés. Allí ofreció el pueblo argelino 1,5 millones de mártires. En todo eso no hay equilibrio de fuerza o de disuasión entre pueblo en resistencia y un ocupante. Pero el ocupante intenta con eso quebrar la voluntad de los pueblos de luchar y resistir. En este caso, la firmeza de la resistencia constituye el factor decisivo en este contexto. En cuanto a las capacidades militares del ocupante israelí, son muchas e inmensas y están haciendo esta guerra con las capacidades y las armas de Occidente. No hay duda de que uno de los objetivos más importantes de la injusta guerra de agresión en la Franja de Gaza y la brutal y bárbara agresión asociada a ella en el Líbano fue establecer un estado de cauterización de la conciencia y un sentimiento de quebrantamiento y derrota en los pueblos, en las filas de los pueblos palestino y libanés, por la magnitud del fuego que han utilizado, por el crimen terrible contra los civiles en los dos países y los efectos y secuelas catastróficas al obligarlos a desplazarse de sus hogares, casas, infraestructuras y todo lo relacionado con la vida humana.
Una guerra que tenía como objetivo principal quebrantar la voluntad de firmeza de la gente, hacerles sentir que estaban perdiendo la seguridad personal y colectiva, y consolidar el concepto de disuasión y humillación, que es lo que buscaba Israel durante mucho tiempo en nuestro pueblo. Podemos descubrir sin necesidad de mucho análisis, y basándonos en lo que vemos a simple vista, que el esfuerzo realizado por la resistencia palestina y el esfuerzo acompañante de los frentes de apoyo en Líbano, Yemen, Irak, Irán y Siria han contribuido más allá de toda duda a la caída de un proyecto sionista estadounidense extremadamente peligroso y a frustrar un plan de varias etapas que aparentemente se elaboró muchos años antes del 7 de octubre. Y este es un mensaje para los que culpan al 7 de octubre, porque parecen que han nacido el 7 de octubre y no conocen qué es lo que ha pasado durante 75 años antes del 7 de octubre. Y que el camino de las negociaciones y las concesiones no nos ha llevado a más guerras, a más descontento de nuestro pueblo, a más rabia de nuestro pueblo, y por lo tanto a no solución de la crisis. Es un proyecto mucho más amplio que incluía incluso toda la región y tenía como objetivo formar el nuevo Medio Oriente, en el que el Estado sionista criminal se convertiría en el amo de la región sin ningún rival. Nuestros pueblos han demostrado que su voluntad de vivir es cientos de veces más fuerte que la máquina de guerra de ocupación. ¿Y de qué nos atacan a nosotros? De que somos amantes de la muerte. ¿Les gusta morir? Bombardéalos porque les gusta morir. Ahí están los videos de los oficiales israelíes. No, si ellos no son personas humanas. Les encanta morir. Nosotros somos amantes de la vida, y porque somos amantes de la vida y de la paz, la defendemos con lo que podemos, hasta con las uñas y los dientes. La mujer sureña libre que vimos ayer desafiando el tanque Merkava del israelí, parada frente al israelí en el sur del Líbano, junto a miles de palestinos que regresaron a pie desde el sur y centro de la franja hasta el norte del día. Los niños de 5 años cargando sus hermanos de 2 años y de 3 años y caminando kilómetros día y noche hasta llegar al norte por las calles excavadas y destruidas por Israel, sin refugio, ni comida, ni agua, para demostrar esa voluntad de vivir. Queremos regresar a la tierra nuestra, a las casas derrumbadas, tender una carpa allí, sentarnos y decir, eso es nuestro, no vamos a repetir el error que hubo antes. Todo esto indica que el poder de la verdad puede triunfar sobre la falsedad, sin importar cómo se incline el equilibrio de fuerza de fuego y crueldad a favor de los enemigos, y que los sacrificios, a pesar de su tamaño y costo, son insignificantes frente al deseo de estos pueblos a obtener una vida digna y honorable como el resto de los pueblos del mundo. Y que la tiranía de la ocupación, por muy fuerte que sea, puede caer ante la determinación y la voluntad del pueblo, y puede ser completamente derrotada, y por qué no, quizás durante los próximos meses y años, con la ayuda de todos ustedes y de todos sus pueblos libres. El regreso con determinación de nuestros pueblos a sus ciudades y pueblos destruidos y afligidos en la franja de Gaza y en el sur del Líbano es una lección para el mundo y algo que estudiar en la historia de lucha de los pueblos,
cómo un pueblo se aferra a las brasas de la patria a pesar de todo lo que ha sufrido. Y aún están recorriendo el camino de dolor y sacrificio que se ha extendido durante 76 años en nuestra amada Palestina. Un nuevo mundo poco a poco está desplazando a ese viejo mundo. Y en el conflicto por Palestina es un punto de inflexión en el mundo y para toda la humanidad. Ya queda claro que se trata de un genocidio. Y ahora nos toca la responsabilidad a todos de posicionarnos. O estamos con el genocidio y el imperialismo de los faraones, de los emperadores, de los reyes, o estamos con la lucha antiimperialista de los pueblos. Ese es el dilema que tenemos hoy en día. Y nos toca a cada uno ahora decidir dónde nos paramos. Aquí ya no hay puntos neutrales en el que esté con los brazos cruzados, el que toma la postura de no entiendo el conflicto. No sé, nunca nadie me explicó. Esto nunca se va a arreglar. Estará apoyando el genocidio porque no está haciendo nada. La solidaridad con el pueblo palestino y libanés fue maravillosa y extraordinaria. Y esto constituyó un apoyo moral a los combatientes de la resistencia en el campo de batalla, como una forma de resistencia. Ustedes saben que yo tuve contacto con algunos de los que participaron en la defensa de la patria. Y ellos me comentaron que cuando se enteraron que el presidente de Cuba estaba caminando con su pueblo en defensa de Palestina, ellos sintieron una energía que no pueden imaginar, de que está detrás de los mares y los océanos. Hay gente caminando en la calle pidiendo la libertad de Palestina. Y nada más y nada menos que el presidente Miguel Díaz-Canel. La presencia de un Israel racista, colonialista y expansionista, apoyado por Estados Unidos, constituye el factor de inestabilidad más importante en nuestra región. La resistencia, ya sea en Palestina o en el Líbano, es la piedra angular de la resistencia a la ocupación, la resistencia por la paz, y es la que hará frustrar los proyectos de control de la tierra y la riqueza de nuestra región. Esta guerra desenmascaró los rostros de muchos que se vendieron durante mucho tiempo como paradigmas de la libertad y la democracia y los derechos humanos. Vamos todos a decirle gracias a todos los pueblos del mundo que han apoyado a nuestra lucha. Les prometemos que marcha atrás, como dicen en Cuba, para atrás ni para coger impulso. Asimismo, viva la lucha del pueblo cubano. ¡Viva! ¡Viva Palestina! ¡Viva, ¡Viva el Líbano! ¡Viva, ¡Viva Fidel! ¡Viva, ¡Viva Raúl! ¡Viva! Y viva Díaz-Canel. Muchas gracias.